Bueno, retomando, algunos ejemplos de actos generales según el artículo cuarto de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo incluye reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales, circulares y formatos, lineamientos, criterios e instructivos. Ahora, en esta diapositiva vamos a ver los requisitos del acto administrativo tanto en general como en materia fiscal. Primero, según el artículo tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, un acto administrativo debe cumplir con los siguientes requisitos: ser expedido por un órgano competente y con las formalidades de la ley, tener un objeto determinado y debe ser acorde con la ley, debe buscar el interés público y no tener fines personales o distintos a los que la ley establece, debe constar por escrito y llevar la firma autógrafa o digital de quien lo emite, debe estar fundado y motivado en las normas jurídicas correspondientes, debe cumplir con el procedimiento administrativo establecido, ser emitido sin error, dolo o violencia. Debe incluir la identificación del expediente y el nombre del destinatario. Se debe señalar lugar, fecha y la autoridad emisora del acto. Y también se debe especificar los recursos legales disponibles para impugnarlo. En cuanto a los requisitos en materia fiscal, según el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, los actos deben constar por escrito o en documento digital, incluir la autoridad emisora, la fecha y el lugar de emisión, tener una fundamentación y motivación clara que justifique la decisión y también se debe contar con la firma del funcionario competente, ya sea autógrafa o electrónica. También se debe identificar claramente al destinatario del acto. Aquí vamos a revisar las principales condiciones de validez del acto administrativo y los aspectos relacionados con la publicidad y legalidad de los actos generales. Bueno, primero, para que un acto administrativo sea válido debe cumplir con varias condiciones esenciales. Por ejemplo, debe ser emitido por una autoridad competente según las normas vigentes. El objeto del acto debe ser claro y estar congruente con las facultades de la autoridad que lo emite. Debe tener una finalidad de interés público o estar relacionado con un cometido del Estado. Debe ser un documento escrito y estar firmado, ya sea de manera digital o física. Debe estar fundamentado y motivado en términos jurídicos, es decir, debe basarse en leyes y en regulaciones claras. No debe tener errores, dolo o violencia en su emisión. Debe proporcionar información clara sobre la consulta de expediente. Indicar el órgano emisor, es decir, quién es la autoridad que está tomando la decisión. Debe mencionar los recursos o juicios de impugnación disponibles. Y finalmente debe ser una resolución exhaustiva que abarque todos los puntos planteados y resuelva completamente el asunto. En cuanto a la publicidad y legalidad de los actos generales, se requieren ciertos requisitos adicionales, como la publicación en el periódico oficial para dar a conocer el acto, la fecha de inicio de vigencia claramente establecida para que las personas sepan cuándo entra en efecto. Y por último, el principio judicial establece que donde hay una causa de nulidad existe un vicio en el acto. Es decir, si el acto tiene algún defecto grave, puede ser considerado nulo. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el acto administrativo y su sistema de nulidades, es decir, qué condiciones deben cumplirse para que en un acto administrativo sea válido y cómo se pueden identificar los vicios que lo afectan. Como primero tenemos la sobrecompetencia o incompetencia del órgano que emite el acto administrativo. Bueno, aquí pues consiste en que el acto debe ser emitido por un órgano competente, es decir, la autoridad que tiene la facultad legal para realizar dicho acto. Si se emite por una autoridad que no tiene esa facultad, pues el acto es inválido. En segundo, tenemos que el objeto del acto administrativo debe ser congruente con sus facultades y describirse de forma específica. El acto debe estar dentro de las facultades legales de la autoridad y su contenido debe estar claramente especificado. Si el objeto del acto no se ajusta a la competencia de la autoridad, el acto puede ser anulado. Como tercero, tenemos que el fin del acto administrativo debe ser público, ya que el propósito del acto debe ser de interés público.
No debe perseguir fines personales o privados, y si el fin es incorrecto o ilegítimo, el acto también puede ser invalidado. Como cuarto punto tenemos que el acto administrativo debe emitirse por escrito y firmado. Para ser válido, debe quedar por escrito y debe estar firmado por la autoridad competente, ya sea con firma autógrafa o electrónica. También tenemos como quinto punto la motivación y la fundamentación. Bueno, el acto administrativo debe ser fundado y motivado en normas jurídicas claras. La autoridad debe explicar por qué toma esta decisión y en qué se basa legalmente. Y también en punto 6 vamos a tener el debido proceso, ya que finalmente el acto administrativo debe respetar el debido proceso, o sea que debe seguir el procedimiento legal establecido, garantizando que las partes involucradas tengan oportunidad de ser escuchadas y defender sus derechos. Y pues, a ver, bueno, ya aquí en esta diapositiva vamos a checar las características de la nulidad y la anulabilidad en el contexto de los actos administrativos. Primero vamos a empezar con las características de nulidad. Tenemos que los vicios son evidentes y graves. Aquí, pues la nulidad ocurre cuando el acto tiene defectos claros y significativos que lo invalidan por completo. También vamos a tener que los vicios en la incompetencia, que hay vicios en la incompetencia de la autoridad. Aquí, si el acto es emitido por una autoridad que no tiene la competencia legal para hacerlo, es nulo. Vamos a tener vicios en el objeto. Aquí si el objeto del acto no está bien definido o no es legal, el acto pues va a ser inválido. También vamos a tener vicios en el procedimiento administrativo previsto en la ley. Aquí si el acto no sigue el procedimiento legal establecido, va a ser nulo. Falta de voluntad de la autoridad emitida por escrito y con firma autógrafa, la indebida motivación y fundamentación, uno o varios elementos viciados, omisión de requisitos formales, vicios en el consentimiento, error o dolo, y la atenta contra el orden, cuando atenta contra el orden público e interés general. Ahora vamos a pasar con las características de la anulabilidad. Tenemos cuando se considera viciado o defectuoso en algún elemento accesorio no esencial, cuando puede convalidarse por reconocimiento tácito del acto por parte del particular, es decir, si la persona afectada acepta o no, impugna el acto. Si es subsanable, bueno, como característica, es subsanable, lo que significa que el defecto puede corregirse o solucionarse. No atenta contra el orden público, es una transgresión leve, puede extinguirse con el transcurso del tiempo, y en cuanto a las omisiones o irregularidades que pueden llevar a la anulabilidad, tenemos la falta de referencia o identificación del expediente, documentos o nombres de personas, omisión del lugar y fecha de emisión del acto, no mencionar en la notificación la oficina en que se encuentra el expediente, no expresar los recursos que procedan en caso de impugnación, y esos serían los más generales. También aquí en otra tablita vamos a tener los efectos tanto de la nulidad como de la anulabilidad. Y no les voy a decir todos porque son muchos, pero empezando por los de la nulidad, vamos a tener primero que el acto es declarado inválido, ilegítimo e inejecutable. Significa que el acto no tiene valor legal y no puede ejecutarse. También cuando la nulidad produce efectos retroactivos al momento de su emisión. Esto quiere decir que el acto nunca fue válido desde el principio. Otro es que si es imposible retrotraer sus efectos, si se puede generar una responsabilidad del servidor público o una responsabilidad patronal del Estado. Esto ocurre si el acto ya ha tenido consecuencias que no pueden ser desechadas. También tenemos la extinción del acto administrativo, reconocimiento de un derecho subjetivo, cuando se restituye el actor de sus derechos afectados, cesan los actos de ejecución y entre muchos otros que puse aquí. Pasamos con los efectos de la anulabilidad. Aquí, pues, cuando el acto se considera válido, legítimo y ejecutable, pero puede ser subsanado si se cumplen los requisitos necesarios. Puede haber una reposición del procedimiento desde el momento en que ocurrió la violación o una nueva resolución que corrija el error.
o puede haber modificación de cuantía o reducción del importe de sanción. Y bueno, eso sería todo, ya no se los comento todo, pero aquí se los dejo en la listita. Como resumen, el sistema de nulidades en el ámbito administrativo y fiscal busca garantizar que los actos de las autoridades se ajusten a la ley y no afecten de manera injusta los derechos de los gobernados. La nulidad y la anulabilidad son dos figuras clave que permiten corregir los vicios en los actos administrativos, aunque con diferencias importantes en sus efectos. Mientras que la nulidad es definitiva y retroactiva, la anulabilidad ofrece una oportunidad de subsanación y corrección. Y pues es esencial que las autoridades emitan actos fundamentados y motivados, respetando los principios del derecho administrativo y el debido proceso. De esta manera se asegura la legalidad y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos de poder o actos ilegales. Y pues ya eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención y pues aquí la dejamos.